Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta jornada de actividad múltiple de la Carta Malacitana. Hoy vamos a continuar, aunque sea la primera tertulia del año, con, de alguna manera, nuestra aportación al centenario de la marca Málaga de vinos. Como sabéis, este año hemos dedicado buena parte de nuestro ciclo de tertulias y de conferencias, lo hemos dedicado a esa efeméride que se ha estado celebrando y que entiendo que se puede seguir celebrando durante algún tiempo. Y nosotros hemos aportado con mesas redondas, con tertulias, acercando a todos aquellos que tenéis a bien venir a la actividad de la Carta Malacitana a lo que es el apasionante mundo del vino y especialmente de nuestros vinos, de los vinos malagueños. Aparte de cómo se elaboran, de cómo se hacen, de cómo se degustan, cómo se catan, queríamos abordar otro aspecto que desde mi punto de vista está muy de moda y es precisamente al que responde el título de esta tertulia conferencia, porque va a ser más conferencia, de el vino como alimento. Yo siempre he dicho que la nutrición, y eso tenemos aquí un especialista máximo, en la nutrición hay incluso modas. Unas veces se ha dicho que un producto era bueno, otras veces se ha dicho malo. En un momento determinado casi se elimina el aceite de oliva porque decían que era una grasa que era mala. El pescado azul también se demonizó en su momento. Ahora la moda está en demonizar los carbohidratos a cualquier costa o, por ejemplo, el vino y fundamentalmente el alcohol. Bien, nosotros nos hicimos la pregunta dentro de la Carta Malacitana y vamos a intentar esta tarde aclarar dudas, aclarar las circunstancias o quedarnos como estamos, que tampoco lo sabemos porque el doctor Soriguer no ha querido hacer spoilers hace un momento sobre lo que iba a abordar. Yo como ilustración siempre, porque yo soy un amante del vino, como muchos sabéis, y lo he divulgado, lo he difundido a través de mi trabajo periodístico, siempre pongo una frase, o me gusta recordar una frase del escritor valenciano Manuel Vicent, que un día, hablándole de estas cosas, de si era malo, si era bueno, si comer mucho, comer poco y tal, decía, mira, tan malo es beberse una botella de coñac como beberse un botijo de agua. Las dos cosas te van a sentar mal. Así que vamos a ver si en la moderación, si en la poca cantidad, si podemos seguir haciéndolo, si no podemos seguir haciéndolo. Bueno, vamos a salir de dudas y hemos buscado a un amigo de la Carta Malacitana que ha ocupado muchas veces esta cátedra, que es el doctor Federico Soriguer. Como muchos sabéis, él ha sido jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Carlos Haya hasta su jubilación. También fue director científico del IBIMA, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Ha sido director, que fue precisamente por lo que yo empecé a entrevistarlo, del estudio Pizarra, un estudio muy interesante, en fin, sobre efectos, por ejemplo, del aceite de oliva en la alimentación, la nutrición, el estudio diabetes. Es autor de distintos libros y es, aunque él está jubilado, porque además tiene un texto dedicado precisamente a la historia o la vida de un médico jubilado, pero es un jubilado muy activo, tremendamente activo, porque además sigue colaborando en prensa, en fin. Y tenemos la gran fortuna de tenerlo esta tarde con nosotros. Así que, doctor Soriguer, querido Federico, el vino como alimento. Adelante. Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por tu presentación, tu exagerada presentación. Muchas gracias al Ateneo, muchas gracias a la Carta Malacitana, también enhorabuena a la Carta Malacitana y a este trabajo que estáis haciendo de educación alimentaria. La agricultura, como bien sabéis todos, fue la primera de las culturas y a veces yo creo que ha sido la única verdaderamente que merece el nombre de tal. Los demás son añadidos a la cultura agraria, a la agricultura. Y dentro de ella está la alimentación y los seres humanos
realmente no nos nutrimos, aunque yo haya sido jefe del servicio de endocrinología y nutrición. Pero esto no me da a mí un conocimiento particular para hablar de nada, porque los seres humanos no nos nutrimos, los seres humanos nos alimentamos, que tiene dentro la palabra alma, no sé si etimológicamente, pero sonaría un poco así, que va mucho más allá de lo que es nutrirse. Tal vez se nutran los animales, pero los seres humanos comemos con la vista, con el sonido, con la mirada, con la imaginación, por ejemplo, etcétera, ¿no? Así que gracias por invitarme otra vez, aunque a lo mejor debería yo de hacer una pequeña reserva a la hora de agradecer, porque menudo envite me habéis puesto encima de la mesa. Este es el índice de lo que voy a hablar durante unos 45 o 50 minutos y antes que nada quería advertir a los que estáis aquí, ya lo he dicho antes, pero quiero agradeceros el que hayáis venido una vez más. Da gusto ver una sala llena. El Ateneo en este sentido es un marcador muy importante de la cultura de la sociedad malagueña y el que estéis aquí es un ejercicio de intercambio cultural importantísimo, porque nada sería de una conferencia sin público y el público sois tan importante como el conferenciante. Pero ¿cuáles son los conflictos de interés en que me he visto envuelto cuando Antonio, al que también quizás el primero le debería de haber agradecido, el que se acordara de mí, me pidió que diera esta conferencia? Y el primer conflicto de interés que tengo es que soy casi abstemio. Lo siento, pero bebo poco. No es que no beba, pero no me sienta bien. Y soy casi abstemio. De siempre, porque yo lo he intentado, pero una copita, pero no soy yo capaz. El segundo es que yo soy bodeguero. No es que yo sea un gran empresario de la bodega, pero una herencia familiar pues hace que en 8 hermanos que somos tengamos un pequeño patrimonio y entre las viñas en el marco de la Sierra de Montilla, aunque en el término de Cabra, y tenemos una pequeña bodega, hacemos unas 800 botellas y sinceramente yo creo que no se venden casi ninguna, porque somos una gran familia y se bebe casi toda familia. Y la tercera es que soy médico, y esto sí que es un conflicto de interés importantísimo. Y es que como médico yo aquí, y casi les diría que yo hace 12 años, que va a ser 12 años que me he jubilado, sigo siendo médico porque eso no se olvida nunca, ¿no? Soy médico, pero casi preferiría no serlo en este momento, ¿no? O no haberlo sido, porque como médico yo les debo decir no beban nada y adiós, ¿eh? Y hemos terminado, y aquí nos vamos y en paz gloria, ¿no? Pero voy a intentar marear la perdiz a partir de este momento para cumplir con el expediente que me habéis encomendado, ¿no? Pero sí que quiero hacer una declaración importante, y es que para la preparación de esta presentación yo no he usado la inteligencia artificial, ni ninguna herramienta que use la inteligencia artificial. Al menos yo no lo he hecho conscientemente. El problema es que lo haya hecho inconscientemente, cosa que ya sería muy peligroso y probablemente haya ocurrido, ¿no? En todo caso, la pregunta es si el vino es un alimento, y la respuesta es desde luego que lo ha sido. Ha sido un alimento, y lo es. Entre otras cosas porque alrededor del vino se ha creado una cultura que es la viticultura. Yo espero que se vea bien, no veo la pantalla, no estoy seguro que se aprecie la definición como yo la veo aquí, y a lo mejor doy sobreentendido que luego no se corresponden con lo que estáis viendo, espero que sí. La viticultura, que es la primera biotecnología. Ya sabéis todos que el vino es un zumo, pero no es un zumo natural, es un zumo artificial, creado biotecnológicamente. Cuando se hicieron hace 6.000 años los primeros vinos, no se sabía que se estaba haciendo biotecnología, pero ya se estaba haciendo biotecnología. La fermentación es una biotecnología que comienza pues prácticamente con el comienzo del Neolítico. Este es el índice, como digo, y antes que hablar del vino voy a hablar de dónde sale el vino, porque es importantísimo. Sin uva no hay vino, ¿no? Y el vino, pues, ahí hay empieza la parra, una pequeña semilla que va creciendo, a la derecha va el desarrollo hasta los 120 días que se coge, 2 meses aproximadamente de maduración, y en ese periodo de cuajado y de desarrollo del fruto se va acumulando ácido tartárico y málico. Yo voy a hablar de los componentes del vino y tengo que hablar de cómo empiezan a acumularse en ese fruto, que es la uva, los componentes del vino. Luego hay una especie de detención del crecimiento, y luego llega el embero, que seguramente es una palabra que muchos de ustedes, sobre todo los aficionados al vino y a la aceituna, ya lo conocéis. El embero es ese momento en el que el fruto cambia del fruto verde,
al amarillo cuando es uva blanca o al azul tinto cuando es uva tinta. Ese momento que es el cambio, que es muy importante, que los agricultores, los viticultores tienen que conocer, porque es el momento en el que tienen que estar atentos para coger la uva en su justo momento, que ahí lo veis, que es al final, entre los 100 y los 120 días, que es cuando tiene lugar la maduración, y ese es un momento muy importante, y es casi un arte del agricultor el saber cuál es el momento en el que se debe de coger la uva, ¿no? Y una vez que la uva está cogida y se lleva al lagar, pues se hace la fermentación en los tanques de fermentación, ¿no? Y la fermentación es un procedimiento biotecnológico en donde una serie de enzimas que lleva la uva en la viña están conviviendo con las uvas, unas enzimas, unas levaduras que tienen una serie de enzimas. Estas levaduras viven del mosto y empiezan a producir un mecanismo, un proceso enzimático muy complejo en su estructura, sencillo en su comprensión, que es que transforman al final la glucosa, la uva es muy rica en glucosa, la transforman en etanol a través de una, que yo ahí he resumido a la derecha, pues una cadena bioquímica de transformación de un hidrato de carbono en un alcohol, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo. Aquí están los 7 días en donde más o menos tarda en producirse, transformarse el mosto en vino fresquísimo, y lo que está ocurriendo es esto que vais aquí ahora. En primer lugar, lo que ocurre es que empiezan a crecer esta curva desde el comienzo cero para arriba, empiezan a crecer monstruosamente las levaduras, porque están alimentando de la glucosa que tiene la uva. Las levaduras se alimentan del azúcar, de la glucosa, crecen monstruosamente, hasta los 3, 4 o 5 días. Al mismo tiempo, el azúcar, que es en negro, va descendiendo porque se la están tomando, se la están comiendo la levadura. Y empieza por este proceso que hay a la derecha, en esta cadena metabólica, a producirse alcohol, hasta un 12 al 20%. Por debajo de 12 ya son vinos también, pueden ser vinos, pero bueno, si está por debajo de 7 o 6 ya empiezan a ser más cervezas que vinos, no son vinos. 12 o 20 grados y por encima de 20 grados pues ya serían también vinos, pero otras cosas. Pero en todo caso, el acúmulo de alcohol que se va produciendo en este proceso mata a las levaduras. Y al matar las levaduras se va deteniendo la fermentación. Y eso ha ocurrido cuando prácticamente toda la glucosa, el azúcar del vino, se ha consumido, ¿no? Así que al final de todo este procedimiento, mientras tanto, es un proceso exotérmico, se produce calor, y si alguno, que seguro que muchos habéis visitado una bodega en la fase de fermentación y tocáis o veis el mosto, está muy, muy caliente, está hirviendo. Está hirviendo no por caliente, sino porque también está desprendiendo carbónico, que es la otra fase que está aquí, carbónico. Y si alguno ha tenido la curiosidad, seguro que sí, de niños seguro que habéis visitado algún lagar, pues os habéis acercado y os ha picado la nariz, y alguno, y todos los años, alguien que se cae en determinado sitio que no esté bien venteado y puede morir por intoxicación carbónica, porque se producen ingentes cantidades de carbónico al mismo tiempo que se está produciendo el etanol, la transformación. Y al mismo tiempo se está produciendo otro tipo, esta es la fermentación alcohólica, otra fermentación que es más lenta y más tardía, que es la fermentación lactomálico, que es muy importante para los sabores finales del vino. Y cuando termina todo esto, a los 6, 7, 8, 9 días, dependiendo pues, de la temperatura, de la concentración de azúcar, etcétera, etcétera, eso es un arte, es un momento muy importante. Ahí los enólogos tienen que afinar mucho y se están produciendo muchos vinos distintos gracias a que se manipula este proceso bioquímicamente. Pues al final de este proceso pues tenemos vinos recién hechos, vino fresco, vino ya enfriado, se ha terminado la fermentación y tenemos ya el vino. ¿Y cuál es la composición de este vino final? Solo lo puedo hacer muy brevemente, pero ahí lo veis. La composición fundamentalmente es agua. El 85 y el 95% del vino es agua, ¿no? Como le pasa a todos los líquidos, prácticamente, menos al mercurio, que es un líquido. Pero a todos los líquidos, pues la mayoría de los líquidos son agua. Luego, el otro componente que nos interesa aquí hoy es el alcohol. Hemos pasado del azúcar al alcohol, y en una concentración entre el 7 y el 18 el 20%, pero también hay otros alcoholes, glicerol o incluso metanol en muy pequeñas cantidades que van a darle a aportar diferentes características organolépticas al vino. Y luego están abajo los azúcares. Y la cantidad de azúcar pues ha pasado de los 120 o 160 o 160 gramos por litro que tenía el mosto, pues se va a quedar en 5 a 50 gramos por litro, según que sea un vino seco o un vino dulce.
Es decir, hemos perdido casi todo el azúcar, siempre queda algo de azúcar y hemos ganado pues, el alcohol equivalente a lo que se ha producido de pérdida de azúcar. Y luego están los otros componentes, que son los ácidos. Ahí veis a la derecha una lista, los que van con la uva, que es el tartárico, el málico y el cítrico, y otros que se producen durante la fermentación, como es el succínico, láctico, acético, etcétera, que también van a ser muy importantes para las características organolépticas del vino. Y finalmente, los que son los componentes menores del vino, como son aldehídos, ésteres y, sobre todo, las sustancias fenólicas, que son estos sí los que son verdaderamente importantes a la hora del color y a la hora de los sabores del vino, que son pues, los taninos, los antioxinatos y los flavonoides, de los que haremos un breve comentario después. Pero hoy, gracias a lo que se llama la metabolómica son unas técnicas que permiten unos análisis sofisticadísimos de miles de sustancias en cualquier producto orgánico, ¿no? Pues se sabe que el vino, ese que sale al final, tiene más de 4.000 moléculas distintas. Y esto es un reto para los enólogos. Estos que son capaces de distinguir un tinto de un blanco fácilmente porque lo ven en el color, ahí les digo yo cuando tengan que distinguir las 4.000 moléculas de la metabolómica, ¿no? Y en esto están los enólogos. De una forma muy esquemática, al final vamos a tener dos grandes grupos de bebidas alcohólicas. Una son las fermentadas, de las que hay dos, que son el vino y la cerveza, y los destilados. No vamos a hablar ni de los destilados ni de la cerveza, vamos a hablar del vino, que es lo que hoy nos toca, ¿no? El vino va a tener al final un 10 o un 18% de alcohol y la cerveza es un 2 o un 5% de alcohol. Ambas son elaboradas por fermentación y mantienen, además de una pequeña cantidad de azúcar, una buena, variable cantidad de alcohol, bastante de las cualidades nutritivas, componentes añadidos, componentes menores, muchos de ellos, pero que le van a dar sus características diferenciales procedentes de una fermentación biológica de productos naturales, ¿no? Y los destilados son otra cosa, es una forma bastante tosca de enriquecer cualquier material biológico, de enriquecerlo con alcohol. Eso es otra cosa, eso es una cosa de bárbaro, y esto nuestro es una cosa de la cultura mediterránea fundamentalmente, ¿no? No sé si me he pasado una. Y ya adentrándonos un poco en materia, pues uno de los problemas que vamos a tener desde el punto de vista nutricional es cuantificar, puesto que yo estoy hablando aquí como nutrólogo, cuantificar, pues cuando una persona está en la mesa, pues se toma lo que hay, en cantidades moderadas o no, siempre con arte y siempre con prudencia o con exceso, pero en todo caso sin intentar cuantificar. Uno no come con un peso y un metro, sino uno come con los ojos, con la vista, con el deseo, con el placer. Pero es importante cuantificar, y a lo largo de la historia de la viticultura pues ha habido una serie de medidas, ahí las veis, no voy a entrar en detalle, pero bueno, yo recuerdo muy bien lo que llamaban, al menos en la subbética, de donde yo procedo, las damas juanas, que son estas que veis aquí a la derecha, que son las arrobas, también le llaman una arroba, que son 16,3 litros, ¿no? Y luego hay otra serie de medidas, y en la Sierra de Montilla, sobre todo, pues la medida estándar histórica, pues era la copa típica amontillada, que solía tener antiguamente pues unos 250 mililitros, y ahora pues ocupa un poco menos, ahora entre 160 y 150 mililitros. Ha ido bajando porque los hombres hemos ganado de altura, pero bajado en capacidad metabólica, parece ser, con respecto al menos la aldehído hidrogenasa, que es la que metaboliza en el hígado el alcohol, ¿no? Desde luego, esto es un dato que está en Internet, pues hay historiadores que se han ocupado de ver la evolución del tamaño de las copas del año 1700. Hay gente para todo, ¿no? Como podéis ver. Pero en todo caso esto ha hecho que los nutrólogos y los epidemiólogos se hayan visto obligados a establecer una estandarización de la cantidad de alcohol que tiene una bebida, porque al fin y al cabo, desde el punto de vista nutritivo y sobre todo también epidemiológico y sobre todo salubrista, incluso para la gestión pública de determinados asuntos, es muy importante cuantificar el alcohol que lleva una bebida. Ya habéis visto la heterogeneidad de bebida y de medida. Así que la medida estándar internacional es la V, que es la unidad de bebida estándar, que es, por cierto, variable entre países, aunque yo haya dicho que he utilizado la palabra internacional, porque en todos los países hay una V, una unidad de bebida estándar, que varía. En España la unidad de bebida estándar es el equivalente a 10 gramos de alcohol, una bebida que tenga 10 gramos de alcohol. Y esto equivale más o menos a un vaso pequeño de 100 mililitros de vino, de 13 grados, a una caña o un tercio,
de 300 mililitros de cerveza de 4 grados a un carajillo de 30 mililitros de licor de 40 grados. Esto es lo que es más o menos una unidad, y entonces cuando haces un estudio nutricional poblacional, pues le preguntas a las personas, bebe una cerveza, bla, bla, y tú lo transformas en V, unidades estándar de alcohol, y eso te permite comparaciones epidemiológicas mucho más objetivas que decir bebe, no bebe, bebe mucho, bebe poco, o lo que ellos quieran beber, porque los médicos están más acostumbrados que lleguen a las consultas a los pacientes y les preguntan si bebe, y dicen, yo no bebo mucho. ¿Cuánto es mucho? Bueno, me suelo beber pues una botella al día, ¿no? Bueno, vale, eso es exagero, pero esto es muy frecuente no tanto ahora, pero desde luego antes era muy frecuente que se minusvalorara la cantidad de alcohol que bebían las personas que bebían alcohol, claro. Y esto es un ejemplo del cálculo de la cantidad de alcohol que tiene una bebida. Cualquiera lo puede calcular si conoce la concentración de alcohol. Es un vino de 13 grados, una cerveza de 4 grados. Si conoces el volumen, que lo conoces, un tercio, un quinto, o una copa de vino de 150 centímetros cúbicos, y la densidad del alcohol, que es fija, que son 0,8. Pues arriba una cerveza en el gráfico y abajo una copa de vino. Una cerveza, un tercio, de 5,6 grados, pues multiplicas 330 centímetros cúbicos por 5,6 los grados por 0,8, dividido por 100, pues tiene esa botellita tiene 14,7 gramos de alcohol. Y una copa de vino de 150, de 13 grados, pues 150 por 13 por 0,8 dividido por 16,5, más o menos, una cerveza, un tercio y una copita de vino, pues tienen más o menos las mismas cantidades de alcohol, ¿no? Y cuando lo transformas en V, pues te permite, de alguna forma, trabajar mejor epidemiológicamente sobre todo. Y el otro componente importante, desde el punto de vista nutricional, pues son los azúcares en el vino. El mosto, como he dicho antes, pues tiene entre 170 y 220 gramos por litro. Todos los que habéis probado mosto, y todos seguramente lo habéis probado, o un racimo de uva, sabéis que están muy dulces, que tienen mucho azúcar, ¿no? 220 gramos por litro o 17 a 20 gramos por 100 centímetros cúbicos. Un vino seco, un fino seco, lo que se llaman vinos templados, pues tiene menos de 5 gramos por litro de alcohol, o 0,5 gramos por 100 centímetros cúbicos. Un vino semiseco puede tener entre 5 y 30 gramos por litro, un vino semidulce entre 30 y 50, y un vino dulce puede tener 50 gramos por litro. Ya veréis que todo esto es importante. Cuando alguien te pregunte pues, por las calorías de las cosas, tienes que saber más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Porque las calorías, insisto que estamos hablando de nutrición, por eso me veo obligado a hablar de estas cosas, las calorías dependen de la concentración de alcohol y de azúcar. El alcohol, una vez que lo bebe, se convierte, genera 7 calorías por gramo. Si tú te tomas 1 gramo de alcohol, has incorporado 7 calorías. Si has incorporado 10 gramos, 70 calorías. El azúcar, por el contrario, 4 calorías por gramo. El alcohol aporta más calorías por gramo, casi el doble que los hidratos de carbono, que el azúcar. De forma que si tomas 10 gramos de azúcar, pues son 40 calorías. Ahí lo veis el ejemplo. Una copa de seco, de vino seco, de 15 grados, con 5 gramos por litro de hidratos de carbono, al final son 80 calorías del alcohol, 84 en la primera línea, y solo 2 calorías del azúcar. Al final, una copita de vino de 100 y pico centímetros cúbicos, pues aporta 86 calorías totales. Una copita de semiseco de 12 grados, con 15 gramos de alcohol, por eso es semiseco, de hidrato de carbono, C6H12O6 es la fórmula química de la glucosa, pues aportan 70 calorías del alcohol y ya 6 calorías del azúcar, en total 74 gramos. Este aporta menos calorías, a pesar de que tiene más hidrato de carbono, porque tiene menos alcohol, 12 grados frente a 15 grados. El dulce, pues con 10 grados solo, aporta ya más o menos lo mismo, porque tiene menos calorías, y ya veis que la mayor parte de las calorías las aporta los hidratos de carbono. Y un vino dulce, que de 15 grados con 50 gramos de azúcar por litro, pues al final 84 de hidrato de carbono, 20 de azúcar, 104 calorías. Una cerveza Vitoria, he puesto la marca porque en Málaga la cerveza Vitoria no es marca ni es nada. Yo recuerdo una conferencia que dio un escritor muy conocido de Málaga, que vive en Madrid, y se llama Juan Madrid, ¿no? Juan Madrid. Y le dieron el premio Sur, y yo asistí, y él, muy emocionado, hizo un recuerdo muy entrañable, dijo: mi infancia es un recuerdo de un viaje en tren de tercera a Madrid, la primera vez en el que iba con una cerveza Vitoria y una tortilla de patata envuelta en el Diario Sur. Bueno, pues me acuerdo ahora de la Victoria. Bueno, una cerveza Vitoria de 5 grados, que tiene muy poco azúcar,
pero aporta 90 calorías de hidrato de carbono, 15 de alcohol, 15 al final tiene 105. Es decir, una cerveza Vitoria tiene la misma cantidad de calorías que una copa de vino dulce, por ejemplo, ¿no? Algunas de las cosas estas no os sorprenderán, otras os parezcan contraintuitivas, ¿no? Más ejemplos, ¿no? Pues una copita de vino de 100 centímetros cúbicos, seco, de vino seco al día, si uno se toma una copa diaria, al final de la semana ha tomado 600 calorías. Que esto es lo importante, porque calorías se cuentan. Esto muchas veces la gente no se da cuenta, de que hay que contar calorías. Si uno se toma 2 copitas diarias, hay mucha gente que se toma 2 copitas, no, si la copa es de 100, es de 150, que mucha gente pues le da un poquito más, pues de vino seco al día, pues son 910 calorías a la semana. Si se toma 2 copitas, pues son 2020 calorías a la semana. Si se toma, he puesto siempre la cerveza, aunque no vamos a hablar de la cerveza, pero bueno, para comparación, una cervecita diaria, un tercio, pues son 715 calorías. Y si se toma 3 cervezas son 2.205 calorías a la semana. A la semana, que son 7 días, esto no es nada. Pero a la semana ha tomado extra, si no se lo hubiera tomado, 2.200 calorías. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es como si hubiera ayunado un día entero. Que una persona media, una mujer o una persona de talla baja, puede tomarse al día 2.000, 2.200 calorías. A veces 2.500, pero más o menos, ¿eh? Es decir, que tú te puedes permitir el lujo de ayunar un día si te tomas 3 cervezas diarias, pero es mejor no tomarse 3 cervezas diarias y no tener que ayunar un día. Es decir, que si quieres perder peso y estás gordo, deja de tomar la cerveza, porque es que si no, es preferible eso a que dejes de comer un día. Pero hay gente que se va a la bochinche, o los bochingers, no sé cómo se llama la de Marbella, se gasta un dineral, porque no es capaz de dejarse tomar, bueno, vamos a decir, la Coca-Cola 3 veces al día, por ejemplo, en vez de la cerveza. Pero bueno, no quiero demonizar a nadie. Pero que veáis las calorías lo que significa. Las calorías hay que contarlas, no un día, sino contarlas por periodos razonables de tiempo, en este caso una semana. ¿Cuáles son los otros grandes componentes del vino? De una forma resumida, porque es imposible hablar de los 4.000 metabolitos que el vino tiene. Pues son los que aportan la química, lo que se llama la química del color del vino, que son los flavonoides. Hay 3 tipos de flavonoides: los flavonoles, que son los taninos, todos hemos hablado de este vino, tiene muchos taninos, esto lo hemos oído todos. Los flavonoles, que son los responsables del color amarillo de la piel de la uva blanca, y los antocianatos, que son los responsables del color rojo azulado de la piel de las uvas tintas. Y los primeros, los taninos, que son los responsables del sabor amargo de los vinos. Recordar tan solo que esta es una uva, la derecha, y estas 3 componentes están en diferentes partes de la uva, ¿no? Bueno, esto no se va a otro lado y no quiero... Sí que porque quiero que esta charla no sea solo de nutrición, sino la nutrición integrada dentro de un contexto más amplio, ¿no? Hablar de los viñedos. Porque los viñedos es una parte muy importante en España. La agricultura de la vid, ya veréis después, es muy, muy, muy importante. Y no se puede hablar de vino sin hablar de los viticultores y de los agricultores de la vid. Tal vez muchos lo sepan, pero las viñas no se pueden sembrar en cualquier sitio. Solamente hay viñas en el mundo entre la latitud 30 y 50 grados de latitud norte y de latitud sur. Es decir, en todo el Mediterráneo, California, ya en China, que coge una parte en esa latitud, y en África, en el sur de Australia, y en África, en el sur de África. Ahí es donde hay viñas. En el resto del mundo no ha habido viñas nunca, porque no se dan, no crecen las viñas. Por tanto, es un espacio geográfico bastante definido por la climatología, ¿no? Tal vez no os sorprenda a algunos, y quizás a otros sí, cuando os diga que España es el país del mundo donde más territorio hay plantado de viña. No hay ningún país del mundo que tenga tantas viñas como España, que es pequeñito. España es pequeñito, más que China, más que Estados Unidos, más que Francia, más que Italia. Es el país del mundo que más viñas tiene. Tiene viñas en todas las regiones, prácticamente, con denominación de origen, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo veis, hay 1 millón de hectáreas de tierras fértiles en España plantadas de parras, de uva. Y luego en Francia, seguido de Francia, de China, que esto es muy reciente, lo de China, de hecho no se está reflejando todavía en la producción, de Italia y en cantidades menores en otros sitios. España es el país del mundo con más viñas. Pero ¿qué está pasando en los últimos tiempos? En los últimos tiempos, como veis en esa gráfica,
esto es en el mundo, la cantidad de plantas que se están arrancando en todo el mundo va aumentando. O sea, cada vez hay menos viñedos, se arrancan viñas, ¿no? Fundamentalmente por que no son productivas o porque las técnicas se exige que sean más productivas, hay viñas en sitios que no son productivas, etcétera, ¿no? Las razones son múltiples y además a mí se me escapa. Esto es lo que está pasando en España. Ahí veis a la gráfica de la derecha. En España, desde el año 1980 hasta la actualidad, el número de plantaciones de viñedos está disminuyendo. Pero está aumentando, a la derecha en rojo, la superficie plantada de cultivo ecológico de viña. Bueno, está cambiando el patrón en función del mercado y en función de la cultura dominante. Y todo esto tiene mucho que ver con el clima. Fijaros que esto es la gráfica de la evolución abajo en rojo ya, del clima. Está aumentando la temperatura, salvo Trump, el resto del mundo sabe que está aumentando la temperatura. Trump no se ha enterado todavía, pero ya le llegará el día que se tiene que enterar. Pero está aumentando, sobre todo a partir de los años 70, pues ya la gráfica es imparable, ¿no? Todos los años pues batimos algún tipo de récord. ¿Y qué repercusión tiene esto en los viñedos? Pues que en sitios donde no ha habido viñas nunca, como en Inglaterra, no había viñas, o en Dinamarca, que no había viña, había un viñedo aislado, casi como en maceta, ¿no? O en Suecia, están aumentando de una forma importante las hectáreas plantadas de viña, porque empieza a haber espacios geográficos que permiten que se planten viñas, porque el cambio climático es cierto, aunque Trump diga lo contrario. Y si no, que se lo pregunten a los famosos viticultores británicos, que ahora mismo se ponen esa percha, y allá hay viticultores británicos, suecos y vikingos. Es increíble, ¿no? Pero esto es así. Y esto tiene una repercusión en la producción mundial de vino, que son datos que a mí me han interesado mucho. Fijaros que en 2014 España es la que más viñas tiene, pero no es la que más produce. La que más produce en el 2014 era Francia, seguido de Italia. Estos son millones de hectolitros. Francia, seguida de Italia y seguida de España. España pues está por detrás de Italia y de Francia, esto en 2014. Bueno, luego en el 2022 ha habido algunos cambios y está Italia a la cabeza, Francia y España. Pero fijaros que ni Italia ni Francia ha disminuido la producción. La única que ha disminuido la producción es España. En la gráfica anterior, España producía 42 millones de hectolitros y en el año 22 produce 35 millones de hectolitros. En España está disminuyendo la producción, está arrancando viña y está disminuyendo la producción. Es cierto que está aumentando la calidad, pero yo en esto no voy a entrar, aunque un comentario haré. Estos son datos que me he permitido trabajar personalmente para hacernos una idea espacial de lo que está ocurriendo. En esta tabla, en el eje de las axisas, la de abajo, está el tanto por ciento de superficie mundial de viñedo, en miles de hectáreas. Fijaros que España es la que, como he dicho antes, la que más, aquí a la derecha, en la flecha, es la que más hectáreas tiene del mundo plantada de viña. Sin embargo, aquí a la izquierda, en el eje vertical, en el eje de la CIE, pues está la producción. Sin embargo, no es la que más produce. Produce más Italia, Francia y por decimos ya casi como USA, que tienen muchísimas menos plantaciones que España. Esto sin duda es debido al clima. Nuestro clima es más seco, etcétera, pero España aunque hay una buena correlación estadística entre extensión y producción, sin embargo, cuando se mira individualmente, te das cuenta de que hay algunas cuestiones que merecería la pena mirarlas bien, ¿no? ¿Qué pasa con el consumo? Que ya sí que no, es más de nuestra competencia, nos vamos acercando. Bueno, el consumo, fijaros que a partir de los años, en todo el mundo, de vino, ha ido disminuyendo a partir de los años del comienzo del siglo, prácticamente. Una subida a final del siglo pasado y desde el comienzo del siglo el consumo de vino está disminuyendo en todo el mundo. En España no. En España no está disminuyendo el consumo de vino, ¿no? Es de los pocos países donde no está disminuyendo el consumo de vino. Pero aún así, en España, la mayor parte del consumo de bebidas alcohólicas es por la cerveza. Fijaros que el 80% de las bebidas alcohólicas en España son cervezas y solamente el 14% del consumo de bebidas alcohólicas es vino. Y las derivadas, espirituosas y productos intermedios, pues un 5 o un 6%. En España la cerveza ha desplazado totalmente al vino. Bueno, totalmente, la ha desplazado en gran manera al vino. Seguramente muchos de los que tengáis mi edad pertenecéis a una generación en donde la cerveza era casi anecdótica.
No se iba a los bares y se pedía cerveza, no se comía con cerveza. Y uno iba yo era estudiante y íbamos tapeando con vino. La cerveza, pues todo eso ha cambiado, en unas cuantas generaciones ha cambiado radical, 80% de cerveza. ¿Y cuáles son los mayores países de consumo del vino? No es España, desde luego, que es la que más tierras tiene, aunque no la que más produce, pero ni siquiera es Francia, que es el que más produce. Ya lo habréis visto en la gráfica, seguramente algunos lo sabéis, pero cuando lo he preguntado entre amigos, ninguno lo ha acertado. Es Portugal. Portugal beben 60 litros por persona y año, frente al siguiente, que es 45 litros, 46 litros por persona y año. Los portugueses beben una barbaridad de vino, entre otras cosas porque beben menos cerveza, porque bebemos en todas partes. Pero Portugal es sorprendente, ¿no?, que un país tan cercano tenga un comportamiento y unos hábitos, los tiene culinarios. Todos los que hemos ido a Portugal sabemos que culinariamente se comportan de otra forma diferente. También un consumo de vino. Pero fijaros que España, en cuanto a consumo, frente a la mala fama que nos dan, bebemos bastante menos que el resto de los países. Estamos ahí casi a la cola de esta gráfica del mundo, no, porque el resto, hay países en que se bebe muy poco. Pero vino. Otra cosa es que otros países beben una cantidad de cerveza brutal. Bueno, ahí lo veis, ahora lo veréis después. Creo que ahí tengo una gráfica para esto. Se ve mucha destilado, mucha cerveza, pero vino, España no es precisamente de los que más beben. Esta otra gráfica que me he permitido hacer, que explica algunas cosas. Aquí abajo he puesto la exportación de vinos por países. Y aquí arriba la cantidad de millones que vende cada país en millones de euros. Fijaros que aquí está España. España pues gana esto, exporta esto en millones de hectolitros, pero fijaros que Francia, que vende menos, gana mucho más euros, mucho más, vamos, 3 o 4 veces más. Italia también, el resto pues están ahí, ¿no? Esto es un poco curioso, ¿no? Pero si uno mira lo que vale al precio del litro de vino que se exporta en España, te encuentras que mientras que en Francia exportan sus vinos a 9 euros, 9 o 10 euros, en España a 1,39 euros. O Italia 6,6, ¿no? Por ejemplo, Nueva Zelanda 6 euros. España lo vende a 1,39. Ya vendemos un montón de vino, pero sacamos muy poco dinero de ese vino. El valor añadido, ya nos pasó con el aceite de oliva, que hemos hablado aquí en este mismo sitio del aceite de oliva en otras ocasiones, ya lo sabemos, y se pusieron las pilas. Los exportadores de aceite de oliva y los olivareros se han puesto las pilas y han mejorado muchísimo lo que es la calidad de los aceites y sobre todo lo que es el valor añadido, del aceite de oliva. Pues con el vino, que también se está haciendo, pero todavía no se está notando mucho en los mercados. Estos son datos recientes, del 2023, ¿no? Bueno, esto hay que arreglarlo, como sea. No hay que beber, pero hay que vender, ¿eh? Entonces, que lo beban otros, ¿no? ¿Qué pasa con el consumo de cerveza? Solamente una diapositiva, pero como comparación con el gran competidor, la gran competidora del vino. Pues hay países donde se bebe una barbaridad. En República Checa, la cabeza del mundo. Se bebe, 143 litros por persona y año en el año 2024 en la República Checa. Pero España está en el puesto número 12. España se bebe más que vino, pero se bebe menos. En España se bebe poco. No animo a nadie a que beba más para que aumentemos el PIB, pero en España se bebe poco, en contra de lo que la imaginería, cierta imaginería popular o no tan popular puede tener. Pero fijaros qué pasa en España. También son gráficas hechas por mí para esta conferencia. Pues fijaros que si uno pone en esta gráfica por año el consumo de vino y el de cerveza, en amarillo la cerveza desde el año 2013 al 2020, 10 años, se ha mantenido, incluso aumentado en los últimos años. La de vino, menos en la época de la pandemia, ha ido disminuyendo. Claramente la cerveza está desplazando al vino. Todavía en este momento estamos en la fase activa de desplazamiento de la cerveza del vino. Bueno, y además esto tiene muchas formas de interpretarlo. Una de ellas es el precio. Fijaros que a medida que esto es el precio del litro de vino desde el 99 hasta el 2019, el precio del vino ha ido aumentando y conforme aumenta el precio del vino ha ido disminuyendo su consumo. La relación entre precio y consumo es algo bien conocido por
los economistas, y pasa con todo, con el aceite de oliva. Bueno, ya habéis visto, cuando ha subido el aceite de oliva, ha aumentado el de girasol, ¿no? Y ahora que ha bajado el aceite de oliva, que ha bajado el precio, volverá a subir el consumo de aceite de oliva. La relación entre precio y consumo está bien. De aquí que los mercados a veces hay que intervenirlos. No se pueden dejar de la mano del señor Smith solo, que también, porque si no, pues terminan como terminan. ¿Y qué pasa por la autonomía en España? España es un país que tiene una distribución geopolítica desde la transición en comunidades autónomas que ha convertido a nuestro país en un laboratorio de experimentación natural extraordinario. Para los que nos gusta la epidemiología poblacional, la autonomía es un vivero, un campo extraordinario de observación, porque después de 40 años cada una tiene un ritmo, un paso diferente. Y aunque todos tenemos el mismo RH, tenemos los mismos genes, el RH dicen que lo tienen otros, tenemos los mismos genes, la misma etnia y también una profunda cultura básica similar. Sin embargo, hay diferencias importantes, por ejemplo, en riqueza, por ejemplo, en PBI, por ejemplo, en pobreza, por ejemplo, en Gini, en desigualdad social, por ejemplo, etcétera, ¿no? En cultura, en nivel de instrucción, no en cultura, que son dos cosas diferentes. Es decir, hay grandes diferencias en prevalencia de obesidad, etcétera. Y eso convierte a España en un laboratorio natural extraordinario, porque en un sitio muy pequeño te encuentras muchos climas, una geografía pequeña, asumible y asequible, y grandes diferencias que permiten comparar hipótesis, contrastar hipótesis cuasi experimentales, cosas que es casi imposible en los estudios poblacionales. A eso le hemos dedicado durante mucho tiempo en nuestra vida y hemos disfrutado mucho descubriendo el Mediterráneo, que es lo que hemos hecho, ¿no? ¿Y qué pasa por comunidades? Pues por comunidades que veis que el consumo de vino por comunidades es muy dispar, muy dispar. Desde La Rioja, que es la que más bebe en todos los estudios, y Asturias y los países y las comunidades del norte, hasta otras como Extremadura o Murcia que beben la mitad, ¿no? Andalucía está más o menos por la mitad. Hay diferencias importantes entre comunidades. Luego, por ejemplo, pues hay diferencias importantes entre los hombres y las mujeres. Aquí veis la diferencia abajo, en el eje de las artistas están todas las comunidades autónomas, en rojo los hombres y en azul las mujeres. Pues diariamente, de lunes a domingo, los hombres siempre beben más que las mujeres. Y también los fines de semana, los hombres beben más que las mujeres, ¿no? Esto sí que está transformado ya en alcohol en gramos, los estudios que he sacado. Un pequeño dato que me ha llamado la atención cuando lo he trabajado un poco, que si uno pone en esta gráfica, en el eje de horizontal, la de las artistas, los gramos de alcohol V que toman las mujeres durante la semana, de lunes a domingo, y en el eje vertical, lo que toman los hombres, hay una estrecha correlación. Si los hombres y las mujeres en España beben juntos. Bueno, no sé si esta es la interpretación que yo debo hacer, pero en todo caso se comportan, aunque beban menos las mujeres, pero también comen menos calorías. Aunque parezca mentira, las mujeres saben seleccionar las calorías que necesitan. Igual que las personas bajas comen menos calorías que las personas altas. Todavía mantenemos nosotros una cierta reserva biológica, instintiva, para comer lo que necesitamos. Aunque claro, como la comida está tan bien y los platos son iguales, pues algunas personas comen más de lo que deben y engordan. Pero todavía mantenemos esa reserva. También las mujeres para beber, pero bebemos juntos, ¿no? De hecho, aquí lo veis, en todas las comunidades autónomas, las comunidades que beben más los hombres, también beben más las mujeres, ¿no? Y también pasa incluso más los fines de semana. Los hombres y las mujeres los fines de semana, incluso con una correlación más intensa, más fuerte que la anterior, bebemos juntos. Eso está muy bien. No digo que esté bien beber, digo que si bebemos, que bebamos juntos. Y eso a mí me pareció, fijaros, que parece una tontería, pero me encantó encontrarlo. Somos un país muy civilizado, en donde los hombres y las mujeres bebemos juntos, ¿no? ¿Y qué pasa con los hábitos? Y aquí me voy a poner un poco más serio, ¿no? Pues con los hábitos nos encontramos con que aquí están los hábitos por comunidades autónomas, abajo en el eje de las citas, población adulta, y la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas. Pongamos una de las rayas, que es, por ejemplo, beber diariamente en los últimos 30 días. Pues entre el 60 y el 50 y el 60% de la población de los españoles bebemos diariamente alcohol, bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Y qué pasa con los estudiantes de enseñanza secundaria? Lo que se llama bingen drinking, que es beber compulsivamente. Beber, pues la definición correcta, exacta es beber 5 o más bebidas alcohólicas en chicos y de 4 o más en chicas en una misma ocasión en un plazo aproximado de 2 horas.
beber compulsivamente, que es algo que hacen los jóvenes, parece que lo hacen. Pues aquí lo veis, pero fijaros que ya jóvenes con 14 años hay un 12% que al menos una vez al mes consumen compulsivamente alcohol. Pero ya entre los 17 y los 18 años, la mitad de los jóvenes, al menos una vez al mes, han bebido compulsivamente, tanto en chicos como en chicas, ¿no? Y esto a mí sí que me parece preocupante, ¿eh? ¿Y a qué edad empiezan a beber los jóvenes? Pues ahí lo veis, la raya roja, por ejemplo, la edad media que empiezan a consumir alcohol es entre 14 y 15 años. Y la edad de la primera borrachera, hay datos en España a partir del 2012, fijaros que está entre 14 y 15 años. Entre 14 y 15 años, la mitad de la población de jóvenes, de alguna forma, han declarado en la encuesta haberse emborrachado alguna vez. A mí eso me parece una barbaridad. Me parece incluso exagerado, no sé estas encuestas, pero son encuestas del Instituto Nacional de Estadística, que deben estar bien hechas, no tengo ningún motivo para dudarlo, ¿no? Y la prevalencia de borracheras entre los estudiantes de enseñanza secundaria, entre 14 y 18 por comunidades autónomas, abajo, pues ya veis, por ejemplo, en los últimos 30 días en negro, hasta el 30% en La Rioja y en Navarra, y un 20% en Andalucía, en total, de medio un 25%, la cuarta parte se han emborrachado. Han emborrachado. Y a mí me pareció increíble. La cuarta parte de nuestros hijos, bueno, nuestros nietos ya. Perdón. Esto es que me puse la alarma porque se veía que no me iban a llamar la atención y no me he dado cuenta que hemos empezado tarde. Bueno, vamos a ir pasando para... Pero fijaros, por ejemplo, este dato. Es la población en general de 15 a 64 años. ¿Con qué se emborracha la gente? Pues se emborrachan los jóvenes, aquí a la izquierda más jóvenes y a la derecha más viejos, colores, ¿no? Pues con vino, los jóvenes no se emborrachan con vino se emborrachan los viejos. Los jóvenes no se emborrachan con vino, solamente el 8% se emborracha con vino. Un dato que me ha parecido interesante para poder sacar algunas conclusiones, ¿eh? No se emborrachan con vino, se emborrachan con combinados y cosas de esas. Y en cambio, los viejos sí que se emborrachan más con vino, los que se emborrachan, no todos se emborrachan, ¿no? Pero... Y luego, otro dato interesante, que tal vez sirva para quitar algunos prejuicios, es que los que más se beben, los que más se intoxican, los que más se emborrachan, son aquellos que tienen una formación académica mayor, que tienen un nivel universitario o secundario. La gente sin estudios, ahí lo veis, en el gris más claro, la tercera columna, tanto hombres como mujeres, se emborrachan casi la mitad que los que tienen estudios. En contra de lo que se cree, que los pobres son unos borrachos, pues no, los borrachos somos los estudiantes y los académicos y los universitarios, ¿no? Los borrachines, vamos a los borrachines. Y otro dato interesante, fijaros que aquí tenéis la prevalencia de estudiantes de enseñanza secundaria que consumen alcohol en función de los hábitos de los padres. Y aquí a la izquierda los que los padres no han bebido nunca y a la derecha en círculo los que los padres beben todos los días y abusan del alcohol. Y fijaros que aquellas familias que beben más alcohol, los padres varones, los hijos beben casi el 10% más que los que no lo tienen. Y esto pasa igual con las madres, que beben también alcohol. Hay un componente familiar que sin duda puede ser genético, porque hay estudios que demuestran claramente que hay una predisposición genética a las adicciones, pero además social, como habéis visto, porque los hombres y las mujeres bebemos juntos, ya lo habéis visto, y además aquellas familias que beben juntos permanecen... y aquí veis, esta es... bueno, voy a seguir porque no me voy a entretener. ¿Cuáles son los motivos que hace que la gente beba más de la cuenta? Pues son muchos, en los estudios que hay muy bonitos hechos en España, pues la mayor parte dice que porque le ayuda cuando está deprimido, que le gusta cómo se siente, y por diversión, los jóvenes dicen el 73%, y se emborrachan el 84% por diversión. A mí eso me parece increíble, emborracharse por diversión, pero ¿cómo te puedes divertir un borracho? Pues se emborrachan por diversión. Esto hay que cortarlo como sea. Hay que convencerles de que si se quieren divertir,
que beban, pero que no se emborrachen. Que se acabó la diversión. Un borracho es un coñazo, ¿no? Dicho claramente, ¿no? Y con los adultos pasa algo parecido. Y hay una cuestión interesante que es la sensación de riesgo. Fijaros en estos estudios que mientras que casi el 95% de la población, cuando le pregunta por el riesgo que supone de drogadicción, muchas sustancias, pues con la cocaína y el tabaco, las dos primeras, más del 90% de la población lo tiene claro, que son drogas adictivas. Pero fijaros que tomarse 5 o 6 copas o caña el fin de semana, pues solo menos del 50% de la población considera que es una droga. Claramente, las bebidas alcohólicas no se consideran como un factor de riesgo de adicción importante. Bueno, esto es lo que hay. Igual pasa con el riesgo. Y ya casi queda poco. ¿Cuáles son los riesgos? Y esto sería casi lo único que yo debería haber hablado, que son los riesgos asociados al consumo de bebidas alcohólicas. Esto es una pregunta muy frecuente. Doctor, ¿qué cantidad de vino puedo tomar sin que me perjudique? Una pregunta capciosa, donde las haya, que pone al médico en un brete, y si el médico es un borrachín, pues le dice que 3, no se sabe de qué, y si es un puritano, pues le dicen nada, y hace lo que puede, ¿no? Y yo echaré mano de las estadísticas, que es lo que hace un ignorante cuando no tiene una respuesta sensata, ¿no? Así que diré categóricamente que ¿cuánto puede usted? Nada, no beba nada si conduce. Nada, eso no hay duda. Si conduce, no beba. O si hace alguna actividad de riesgo, como ser paracaidista o estas cosas así. Si usted va a tirarse por un paracaídas, no beba, hombre. Alto, cosas así. O a lo mejor hay que beber para tirarse por un paracaídas. Yo, de luego, ni con una... pues no beba, nada. Pero fijaros que si hay algo que está claro, es que los adolescentes se matan cuando beben y cogen una moto. Los estudios que hay son cadavéricos. Entre la población de 16 o 17 años que beben con alcohol en sangre alto, la mortalidad es 165 veces mayor que en edades de 16 o 17 años que los que no beben. Y de hecho no debe sorprender porque la causa más importante de mortalidad en adolescentes en Estados Unidos son los tiros y aquí son las motocicletas, ¿no? Bueno, casi me quedo con las motocicletas, ¿no? Pero tampoco es eso, ¿no? Pero es impresionante porque todavía los jóvenes se matan por ir bebidos, ¿no? En una motocicleta. 165 veces. Ahí no se puede bromear. Un joven no puede beber después de un botellón y coger la motocicleta. Que se vaya a su casa en un taxi. O que su papaito vaya o su mamaita vayan a recogerlo. Y si no, que lo metan en la cárcel si lo coge la Guardia Civil. Esta es la curva de Fraudenberg, en donde se ve claramente cómo el riesgo de implicación en un accidente en el eje vertical aumenta de una forma exponencial conforme aumenta el nivel de alcohol en sangre. Incluso hace falta menos alcohol en sangre en los jóvenes que a medida que se es mayor. Son detalles que no puedo entrar a explicar. Esta es la campaña de concienciación de la Semana Santa del 2023 de la Dirección General de Tráfico, que dice: el alcohol te miente, solo 0 tiene 0 consecuencias. Decía al principio que yo con esta diapositiva habría terminado la conferencia y llevo aquí ya media hora charlando. En Europa es el continente donde más porcentaje de muerte hay en amarillo, no sé si se ve en la pantalla, se ve bien, en la de arriba, la que ve la fecha. Europa es la de muerte más alta del mundo. Europa tiene la mejor esperanza de vida del mundo, de media. Pero depende, porque si hablas de muertes por accidentes por alcohol, la más alta del mundo con marcada diferencia del resto. Y la que menos, la de los países musulmanes, abajo a la derecha. Como no beben alcohol, pues no se puede matar por alcohol. Ya se encargan ellos de matarse por otra causa. Y claro, esta relación del vino con la salud, en general, que es la parte que estáis esperando que yo ahora todo diga, ¿no? Pues parte no de un malentendido, sino de los estudios experimentales. Los clínicos que hemos hecho investigación clínica e investigación epidemiológica estamos acostumbrados a que nos confundan los estudios experimentales. En moscas, por ejemplo, esto es un estudio de Viñas, un catedrático de fisiología de Valencia, el que conozco, un grupo extraordinario, que le dio alimento a 300 moscas machos, lo alimentó con vino en la cantidad necesaria para que no se emborracharan las moscas. No sé cómo conseguían que no se emborracharan las moscas con un soplo de vino.
Pero bueno, en todo caso, las moscas que tomaban un poquito de vino en su comidita, le echarían azúcar con vino, ¿no? Pues tenían una esperanza de vida y una longevidad mayor. Y bueno, ahí empiezan los malos entendidos, ¿no? Porque es verdad que este es un estudio de referencia en el mundo, que es el estudio de Nancy, hecho en Nancy, en Francia, con vino, sobre 30.000 personas adultas a las que siguen durante 15 años. Es un estudio muy sólido y ven la mortalidad asociada a la ingesta de vino. Y claramente esta curva, veis que la curva plana son los de los que no beben, lo utilizan de comparación. Y fijaros que aquellos que van tomando hasta 3 copas y 4 copas al día, disminuye la mortalidad por todas las cosas. Disminuye la mortalidad por todas las cosas. Y luego ya a partir de 4 o 5 copas aumenta ya exponencialmente. Bueno, los franceses demostraron en el año 2004 que beber de su Burdeos, pues era bueno para la salud, ¿no? Pero luego llegaron los americanos y los anglosajones que lo estropean todo, no sé, como las 6 casos, y publican el The Lancet, que es una de las grandes revistas del mundo, hacen unos metaanálisis con 592 estudios, por ahí un montón de estudios sobre esta cuestión, y encuentran con que no existe el riesgo cero, que a partir de una copa la mortalidad empieza a subir. Bueno, ¿a quién le hacemos caso? ¿A los franceses o a los americanos? Yo siempre le hago más caso a los franceses, pero no por nada, no por esto, pero la verdad es que hay que tomarse en serio los dos, ¿no? Y es que esto a los clínicos nos plantea, y a mí ahora mismo me plantea un dilema, ¿no? ¿Con cuál me quedo? Hay otros estudios que, bueno, hay estudios experimentales, por ejemplo que si por qué se asocia y cuáles son los mecanismos por los que el alcohol modifica la esperanza de vida y la longevidad. Esto es un estudio que miden miden los telómeros. Seguramente habéis oído hablar de los telómeros, que son una especie de capuchones que hay en los cromosomas que se asocian claramente con la longevidad. Y ven que los bebedores disminuye el tamaño de los telómeros. Y esto explica que los bebedores, en los estudios anglosajones, pues tengan una esperanza de vida y una longevidad menor. Pero fijaros que estos estudios que lo asocian con los telómeros es a partir, todo lo que está a la izquierda de 0 es que aumenta el riesgo. Es a partir de 29, 17 o 20 unidades, BUE, 20, que son un montón de cañas y cervezas, un montón. Bueno, hombre, esa gente se muere de lo que sea, pero no solo por los telómeros, es que se iban a morir de harto. Pero sí que así como cuando se mide la relación con la longevidad y sobre todo la relación con las enfermedades cardiovasculares, sí que parece que hay estudios sólidos que demuestran que un consumo de alcohol moderado puede beneficiar el pronóstico de las enfermedades cardiovasculares. No hay muchas dudas, y esto es un informe del 2025 del Surgeon General Advisory norteamericano, que es como el ministro de Sanidad norteamericano, en donde demuestran con toda contundencia que las personas que beben alcohol a partir de cantidades pequeñas aumenta el riesgo de cáncer. Aumenta el riesgo de cáncer. Y de hecho el cirujano general de Estados Unidos pide que se adviertan en las botellas que el alcohol provoca cáncer. Estos americanos no tienen arreglo, o todo o nada, ¿no? Pasaron de la ley seca ahora a todo lo contrario. Bueno, y cánceres de boca, de lengua, de esófago, de mama, de hígado sobre todo, de colon, en fin. Parece que esto sí que es serio. Por tanto, vamos a tener que escoger entre el infarto o el cáncer, ¿no? Y allá cada uno que se la apañe como pueda. Hay una serie de mecanismos que no voy a explicar de por qué el alcohol y las bebidas alcohólicas pueden mejorar el pronóstico de las enfermedades cardiovasculares, que no voy a entrar, y por qué perjudican seriamente el pronóstico y el riesgo, aumentan claramente el riesgo de cáncer, ¿no? Y como digo, en Estados Unidos pues ya hay botellas como esta, que parecen a las cajetillas de tabaco, pero en las botellas de vino, ¿no? Y ya estoy terminando, y es algo que sí quiero comentar, porque quiero llevarle a ustedes cuál ha sido también la dificultad mía para tomar postura, ¿no? Que no la voy a tomar, pero en todo caso que vean mi grado de confusión también, ¿no? Y es que el vino no se toma solo. El vino es un alimento que, como todos los demás alimentos, se toma con otros alimentos. Muy poca gente bebe solo vino. Quiero decir, el vino se toma incluso en España y en Europa, pero sobre todo en España se ha tomado siempre tapeando, ¿no? Lo que se bebe solo es los ligotazos y estas cosas
bebe la gente joven, pero el vino se suele tomar en las comidas. La mayor parte del vino que se bebe en España es con la comida, o los fines de semana, y históricamente aquí con un tapeo, bueno, etc. Y además es un marcador de otras costumbres sanitarias de salud pública. Esto es un gran estudio que tuve la oportunidad de dirigir, aparte del de Pizarra, el estudio de diabetes, que es un estudio nacional. Estos son los puntos que estudiamos, varios miles de personas. Y fijaros que hay una estrecha relación, le preguntábamos lo que comían, etcétera, a la gente. Y fijaros que estas son comunidades autónomas, cada punto rojo, y fijaros que en las comunidades autónomas donde se toma más aceite de oliva virgen, también se toma más vino. Y nadie duda que el aceite de oliva virgen es el mejor marcador de salud pública y el que hace que en España exista la paradoja española, que es que a pesar de que no siempre nuestros marcadores de salud pública son como deberían de ser, sin embargo nos morimos menos de lo que deberíamos. Y nos morimos menos de lo que deberíamos, en nuestra opinión, modesta opinión, y lo hemos trabajado experimentalmente también, porque aquí se toma mucho aceite de oliva virgen y sobre todo en los últimos años aceite de oliva virgen extra. Así como esto nadie lo duda, pero fijaros que el aceite de oliva y el vino se asocian en donde hay un mayor consumo de aceite de oliva, también hay mayor consumo de vino. Y esto no ocurre con la cerveza. Por eso he puesto la cerveza al mismo tiempo. No ocurre todo lo contrario. Las comunidades que toman más cerveza toman menos aceite de oliva virgen. Bueno, a la hora de plantear lo que le ocurre a una persona, que es morirse o no morirse, que es una cosa muy seria y que afecta a toda la totalidad del ser humano, pues uno no puede decir que la cerveza y el vino, es que resulta que estamos influyendo en otros marcadores tan importantes como el aceite de oliva virgen extra. Y además hay una correlación negativa entre la ingesta de vino y cerveza. Las comunidades que beben más cerveza beben menos vino. Esto ya lo hemos visto en otra diapositiva y lo volvemos a repetir ahora en el estudio nacional, ¿no? Por tanto, las cosas hay que tomarlas globalmente. La alimentación no se puede hablar de un solo alimento, es imposible. Se puede hablar en el laboratorio. A las moscas le podemos dar vino tinto o blanco, pero nosotros lo que estamos haciendo es un contexto determinado, ¿no? Y en esta diapositiva, pues por ejemplo, vemos que por comunidades autónomas, cada punto es una comunidad autónoma, la ingesta de vino por persona se asocia con los alimentos ecológicos. Y nadie duda que las personas que compran o se preocupan de la ecología de los alimentos es un marcador de salud pública positivo y se asocia también con la ingesta de vino. Y por el contrario, no ocurre con la cerveza. La gente que toma cerveza pasa de los alimentos ecológicos con más frecuencia que el vino tinto. Y así, pues, o con los platos preparados, por ejemplo, la gente que toma más cerveza, las comunidades que toman más cerveza, toman más platos preparados, precocinados. Y hoy está claro que los platos precocinados pues no son muy adecuados para mantener la salud pública. Y fijaros que se asocia con la cerveza. No voy a seguir, voy a ir terminando. Un último comentario sobre la tasa de alcoholemia. ¿Cuáles son las recomendaciones de las sociedades científicas internacionales sobre la ingesta de vino? Hay muchas, yo solo le voy a leer la primera, que es la International Society of Hypertension, de 2024, porque es la última. Pues ellos recomiendan limitar cantidad de alcohol consumido, idealmente a cero. Nada de alcohol. En la práctica, el límite superior diario, luego dicen, recomendado, debería ser de 2 bebidas estándar en hombres y 1 bebida para mujeres. Hombre, dicen, nada, pero, hombre, si acaso, 1 o 2. En España, algo parecido, lo marcan en esto, pero es algo parecido a esta que he comentado. Se puede calcular, bueno, estas son las recomendaciones de la tasa de alcoholemia, lo que te hace la Guardia Civil cuando te coge infragante. Y, bueno, la tasa es 0,5 gramos por litro, para motocicleta de turismo y un poquito más estricta cuando son conductores de vehículos de transporte, ¿no? Y en el aire expirado, pues ahí lo veis, 0,25 y 0,15. No voy a... Hay forma de calcular, esto voy a ahorrar, esto es la curva de alcoholemia. Bueno, el alcohol, una vez que lo tomas, fundamentalmente se detoxica en el hígado. Esto lo sabéis todos. Hay una serie de genes que producen una serie de enzimas, el alcohol deshidrogenasa, y esto lo transforma en agua y en alcohol. Y esto reduce la tasa de alcohol a lo largo de las 24 horas después de haberlo tomado, y un resto se elimina por la orina y otro resto por la respiración. Y por eso se mide también en la respiración, porque la Guardia Civil no te va a hacer un análisis de sangre, pero sí que te puede poner una mascarilla y te coge. Pero ¿cuál es el problema? Y esta es creo que es la última diapositiva antes de las conclusiones. Pues esto es un alvéolo pulmonar.
donde se intercambia el oxígeno con el carbónico. Cuando la cantidad de etanol en sangre alcanza una cantidad determinada de concentración, también perfunde como el carbónico. Pero hace falta que aumente a unos niveles de al menos 2.500 veces la concentración en sangre con respecto para que pueda perfundir. De forma que 1 mililitro de sangre tiene 2.100 veces más alcohol que el aire expirado. 1 mililitro de sangre mucho más que el aire expirado. Pero hay un problema, y es que esta capacidad de perfusión no es estándar para todas las personas. Las personas tenemos, como con todas las variables, una distribución gaussiana. Unos tienen más y otros tienen menos. Y aquí es donde los abogados se atan los machos, porque hay estudios científicos que trabajan con diferentes puntos de corte. Unos dividen, uno por 2.000, otros por otros menos. Y si uno va cambiando el punto de corte, estas gráficas que veis de Gauss, pues resulta que aquí te deja muchos gente que ha bebido fuera y aquí metes todo dentro. Y la tendencia actual es a ir pasando la puerta para que estén todos los que han bebido cualquier cosa dentro. Es decir, acercarse al objetivo de alcohol cero cuando te hacen el... Y esto es un debate que en los juicios los abogados lo conocen y marean a los jueces, llaman a los expertos no se ponen de acuerdo y al final el tío sale libre. Y las conclusiones para terminar, y les pido disculpas por haberme demorado un poco, a pesar de que me he avisado yo mismo, porque Chacón no me ha querido avisar y yo se lo agradezco mucho. Pues, en primer lugar, que si bebes no conduzcas. Esto no hay duda. Y ya he comentado las razones y creo que en eso no hay ninguna duda, tanto adultos como no adultos. En segundo lugar, hombre, sinceramente, mejor abstemio. En ninguna parte está escrito que haya que beber. No hemos nacido con una copa de vino en la mano. Es una cosa cultural y si eres musulmán no bebes. Y bueno, allá ellos. En tercer lugar, que si bebe, y aquí es donde empiezo a sacar conclusiones que, por favor, no lo comunicáis fuera de aquí, porque en la academia luego puede venir un listillo y me dice, el doctor Soriguel va diciendo por ahí que si bebe, ya el sí ya puede poner los pelos de punta a algún puritano de la academia. Mejor vino. Esto tampoco hay muchas dudas. Desde el punto de vista científico, si bebe, mejor vino. De todas las bebidas, la que menos contraindicaciones tiene y que más valor añadido puede tener, si acaso, es el vino. Pero si bebes vino, no bebas más de 2 copas al día. Hombre, tampoco es... la mayor parte de la gente no bebe más de 2 copas al día, ¿o no? 2 copas al día. Hombre, 3, vale, bueno. Vale. Y si bebes vino, mejor en las comidas. Mejor en las comidas, porque las comidas enlentecen la absorción del alcohol. Y eso hace que se tolere mucho mejor a todos los efectos. En sexto lugar, que hay que evitar la exaltación de las bebidas alcohólicas delante de los adolescentes. Esto es un tema que es cultural, no tiene que ver nada conmigo como médico, ni con la ciencia, ni nada, pero que hay una transmisión cultural de los hábitos de beber, hay buenos hábitos y malos hábitos. Y uno de los malos hábitos es que estén los padres haciendo una ostentación indecorosa de su condición de bebedor. Esto es algo, una cosa es beber y otra cosa es beber con elegancia, al menos en el contexto sociofamiliar. Bueno, esto es una opinión que no me la escuchen porque es una opinión de un abstemio. Entonces, si eres menor de edad, hombre, no bebes nada. Ahí es que no hay ni duda. Menor de edad, uno lo ve a un menor de edad bebiendo y hay que llamar a esos padres y decirles qué está usted haciendo con sus niños, ¿no? Hombre, no beber nada si tienes alguna contraindicación médica. Si tú estás tomando medicina, no te la tomes con cerveza. Mejor no, ni con vino. Hay mucha gente que está tomando. Aquí el 60% de los que hay aquí están tomando alguna medicina. Seguro. No voy a decir que levanten la mano, ¿no? No beber no tiene ninguna contraindicación médica. Bueno, esto es una butada, ¿no? Y son la última, que a mí me parece, o la penúltima, que me parece interesante. El mercado tiene el derecho a maximizar los beneficios y minimizar los riesgos de beber. Tiene derecho, forma parte de la economía, y de hecho, esta gráfica la he sacado del Día Mundial de la Diabetes, en donde se habla de los beneficios de la cerveza. El Día Mundial de la Cerveza, hay un Día Mundial de la Cerveza. Día Mundial de la Cerveza. Y aparecen los beneficios de la cerveza. Bueno, allá el mercado, ¿no? Que diga lo que... Pero el Estado, los poderes públicos, tienen la obligación de maximizar los riesgos en defensa de los ciudadanos vulnerables. Porque el problema de todo elogio público de una sustancia que potencialmente puede ser tóxica y droga adictiva
es que lo van a escuchar una mayoría de personas que lo van a escuchar adecuadamente. Pero hay una parte importante de la población, que no por minoritaria, no debe ser considerada, que son poblaciones vulnerables. Vulnerables. Por ejemplo, personas adolescentes que ya están en riesgo de hacerse alcohólicas. Por ejemplo, y si uno encuentra un contexto en el que hace una exaltación del alcohol, caerán en el alcoholismo. O pongan todos los ejemplos que quieran. Por tanto, los poderes públicos tienen que defender a los ciudadanos vulnerables frente al mercado, que no va a tener ningún pudor en maximizar los beneficios. Por eso he puesto estos datos, que cuanto menos mejor, dice, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública de España. Y por último, hombre, que si bebes vino, y ahora vamos a probar una copita de vino, ¿no?, con aceite de oliva virgen, define por ser una dieta variada y equilibrada, que debe disfrutarse en compañía e ir asociada a la práctica de ejercicio físico, que es una guinda que meto aquí, que no tiene que ver nada con el vino, pero que me permite a mí salir airoso de esta conferencia. Y que ustedes lo pasen bien. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Extraordinario, Federico. Ha sido una lección magistral. Efectivamente, lo ha anunciado él, así que ya yo continúo diciendo que vamos a probar un vino de Lagar de Cabrera, de Bodega de Imove, y aceite único de Mondrón en dos tipos. Es decir, vamos a seguir con la estadística de cuando se bebe aceite de oliva también se bebe vino. Vamos a cumplir la estadística que ha dicho el doctor Soriguer. Bueno, y ahora, pues no sé, preguntas, comentarios que haya por ahí. Dos, aquí, primero y segundo. Buenas tardes, y muchas gracias por todo lo que nos has comentado y sobre todo por la manera en la que lo has hecho, ¿no? Me parece muy bien. Yo tengo una curiosidad que me gustaría preguntar para que me sacara de duda, y es que una vez me contaron, y no hace mucho, que entre un vino blanco seco, que no dulce, y un vino tinto, también seco, hay uno que engorda más que el otro. Y yo quería saber si esto es cierto. Es que no te he entendido bien. Que engorda. ¿Tiene más calorías el vino blanco o el tinto, siendo los dos secos? Sí, bueno, tiene unas poquitas más calorías el tinto que el blanco. No es mucho, pero pueden ser, si se toma mucha cantidad, pueden ser suficientes como para que puedan afectar de alguna manera al balance metabólico global en personas con riesgo de hacerse obeso. Pero no me parece importante las diferencias, pero tiene unas poquitas más calorías el tinto que el blanco, por unidad de volumen. Aquí. Muchas gracias, Federico, por esta conferencia que has dado a pesar de esa atención. Yo quería preguntarte alrededor de los comentarios e investigaciones del estudio PREDIMED que ha realizado nuestro colega Manolo Martínez, ¿no?, que es uno de los investigadores permanentes también, y que está en conflicto porque él aboga que el vino tinto disminuye el riesgo cardiovascular en una cantidad moderada. Pero sin embargo, digamos, los fundamentalistas contra el alcohol dicen que disminuye, que eso no es así. ¿Cuál es tu opinión? Sí, el PREDIMED es uno de los grandes estudios españoles en el mundo. Pocos estudios españoles han tenido tanta repercusión como el PREDIMED. El PREDIMED es un gran estudio que se hace dirigido no por Martínez, dirigido por Estruç, un grupo catalán, y que han intervenido muchos grupos, aunque últimamente parece más Martínez, pero bueno, Martínez sí que ha trabajado sobre la parte de ingesta de alcohol en el estudio PREDIMED. Es un gran estudio de una gran cohorte de varios miles de personas con factor de riesgo cardiovascular, a las que han seguido durante muchos años. A uno le han dado una dieta rica en aceite de oliva virgen con un fruto seco, y a otro una dieta estándar habitual, lo que se llama la dieta occidental, ¿no? Y han demostrado claramente que la dieta con aceite de oliva, la dieta mediterránea, lo han medido muy bien, ha hecho un estudio muy bien hecho, por eso lo han publicado magníficamente en las grandes revistas del mundo, y es un trabajo obligado, pues que realmente disminuye la mortalidad y disminuye el riesgo de diabetes, de obesidad, de un montón de factores de riesgo, de enfermedad coronaria, etc. Es uno de los estudios que demuestran de forma evidente, absoluta y definitiva que no hay mejor dieta que la dieta mediterránea. Y además
En el estudio hay otros subestudios que, como le han preguntado por el alcohol, pues además sacan una serie de conclusiones que son parecidas a las que yo he puesto aquí, que es que una copita o dos no hace daño, que puede ser beneficioso, y a partir de ahí, pues cada investigador puede sacar sus propias y heterogéneas conclusiones. Desde el mismo estudio Predimed, la conclusión puede ser que no se debe de beber porque los beneficios no se ha medido, por ejemplo, el riesgo de cáncer, no se ha medido el riesgo de cáncer en el Predimed, pero sí se ha medido el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero, hombre, las personas no se separan en cáncer o enfermedad cardiovascular, pueden tener hasta las dos cosas, y 3, y 4, y 5. Sí, no sé, he leído ese trabajo y como he leído otros muchos, en este con Mare Magnum, pues creo que lo mejor que se puede decir es que todavía que va a ser imposible establecer definitivamente algunas conclusiones al respecto si no se toma el alcohol en el contexto cultural en el que se toma. No es lo mismo tomar alcohol aquí que tomar alcohol en Gran Bretaña que en Estados Unidos. Y no es lo mismo que los jóvenes se emborrachen con bebidas espirituosas que con vino. Y eso es otra de las cuestiones que no he comentado porque me las he saltado, que puesto que es inevitable y es imposible una ley seca, va a ser imposible. Una ley seca se puede recomendar y se puede, como con el tabaco, disminuir el consumo. Se está disminuyendo el consumo sin demasiadas recomendaciones. A lo mejor lo que tenemos que hacer es trabajar porque los jóvenes empiecen a reconstruir su relación con los tóxicos alimentarios. Y eso pasa también con los dulces. Por ejemplo, no es lo mismo un dulce que una copa de vino, pero la glucosa es adictiva. Las azúcares son adictivas. Hay gente que tiene adicción a los dulces y están muy gordos. Y adicción a las bebidas, a las Starbucks, esto como se llama, donde ponen las hamburguesas, ¿eh? Y los jóvenes van a las hamburguesas, y etcétera. Bueno, ese tipo de cosas hay que reconstruirlas culturalmente. Y a lo mejor hay que a los jóvenes que volverlos a enseñar que el vino hay que tomarlo en cantidad moderada, hablando con los amigos, poco a poco, y con una tapa, ¿no? Bueno, esto parece una tontería, pues esto se le ocurre a cualquiera, pero bueno, esto es lo que hacían los jóvenes de mi generación, que por cierto había también borrachos, no es que no hubiera borrachos, ¿no? Porque eso va por otro lado. Por ejemplo, en España, ahora lo estoy buscando, estadísticas de borrachos no hay, porque es muy difícil decir quién es un borracho. Hay estadísticas de ingresos en los hospitales borrachos, pero no es lo mismo, esto no son estadísticas de borrachos. Hay ingresos de complicaciones del alcohol, pero estadísticas de alcohólicos, hay estadísticas de alcohólicos anónimos, pero no se sabe la cantidad de borrachos que hay en España, porque es bastante difícil de saber cuándo empieza una persona a ser un borracho. Bueno, no te he contestado porque es que no te he oído bien, pero no sé lo que hace nada. Buenas tardes, en primer lugar, enhorabuena por el valor que ha echado a este tema, porque además siendo médico es un tema que es bastante delicado. Soy Rafael Moreno, director de la Cátedra de Gastronomía Mediterránea, con lo cual suscribo todo lo que has estado comentando en la charla. Y yo te quería preguntar si has ido buscando una información que a mí siempre me ha preocupado mucho, y es que hay muchos estudios del peligro del consumo de alcohol, pero específicamente del vino prácticamente no hay ninguno. Es decir, del vino se ha estudiado mucho sus efectos beneficiosos, pero luego se mete en el gran saco del alcohol y no se diferencia de ese peligro del alcohol cuando es por vino y cuando es por otro tipo de bebidas. Hay algunas que hablan de los destilados y hablan de las bebidas fermentadas, pero muy poquito. Y si crees que eso realmente debería de estudiarse más para salir de esa duda de la que hemos dicho. Es decir, no es lo mismo decir la cantidad de alcohol que yo tengo que tomar, que has dicho que me pueda tomar en el contexto de una dieta mediterránea, un poquito de vino, comiendo tranquilamente con los amigos, que no además de forma apresurada, ponerme 5 tragos en 2 horas, sino que me da tiempo a metabolizarlo y que los efectos negativos del alcohol puedan ser menores. Y luego también una cuestión de riesgo-beneficio, es decir, se está cuantificando la probabilidad que hay de que se produzcan ese tipo de cánceres con respecto a la probabilidad de esa menor mortalidad que pueda haber por el consumo de vino, porque creo que ese ejercicio la Organización Mundial de la Salud todavía no lo ha hecho. Simplemente a lanzar la alarma, que estamos todos, y yo soy el primero que antes daba mis charlitas sobre vino y salud y demás, y he dejado de hacerlo, pero creo que ese ejercicio hay que hacerlo y cuantificar realmente qué riesgo hay y qué beneficio puede haber en el consumo. Que lógicamente lo ideal es que no consumiéramos nada.
seguimos en esa... Sí, llevas razón en lo de la separación entre bebidas, aunque este estudio que he presentado, de los miles que hay metaanálisis con 400, con 500 trabajos, pero el que he presentado del estudio Nancy de Francia, ese es con vino, en 30.000 personas, ¿no? Por eso lo he puesto, porque es muy sólido y con vino, y va a favor de la ingesta moderada de vino, ¿no? Incluso hasta 3 y 4 copas diarias en el estudio epidemiológico, ¿no? Y los demás, en vez de hablar de vino, hablan de gramos de alcohol, de cualquier bebida. Es verdad, la mayoría de los otros. El estudio experimental en Mosca era con vino tinto, ¿no? Sí, hay algunos, pero sí es verdad lo que dice. Sí, es difícil, pero bueno, y en cuanto a lo de la separación, es verdad que también en el estudio de Nancy, la mortalidad total, porque era la que fuera la causa, también disminuía, ¿no? Con vino. En cambio, en los americanos, la mortalidad total con cualquier alcohol aumenta, y especialmente con el cáncer, ¿no? Bueno, seguramente hay que seguir haciendo más estudios. Los estudios poblacionales son muy difíciles de hacer, porque si seleccionan la muestra, malo, porque entonces no afecta a la población general. Si no la seleccionas, peor, porque entonces no puedes llegar a conclusiones concretas, ¿no? Y hay que seguir haciendo estudios todavía, pero bueno, yo creo que hay unas conclusiones mínimas básicas, y es que, hombre, hay que beber, y si se bebe, moderadamente. Y sobre todo, no se puede exaltar el consumo desmesurado de vino. No se puede exhibirse, uno no debe exhibirse como bebedor. Otra cosa es dentro de un contexto cultural y académico como la Carta Malacitana. Es que es distinto, no tiene nada que ver. La Carta Malacitana puede permitirse, desde la autoridad que tiene una asociación que habla de la gastronomía en su conjunto y, por tanto, del arte de comer con inteligencia y con cultura, no tiene nada que ver con la exhibición impúdica que un padre de familia puede hacer con un cubata en la mano enseñando a su hijo adolescente lo que es un machote bebiendo alcohol. No tiene nada que ver, ¿no? Y esto, claro, son difíciles de... Sí, por aquí, otra pregunta. No soy experto en la materia, pero sí recuerdo lo de ser vino, dice que viene el vino de la uva. ¿En qué proporción? ¿Es qué? ¿En qué proporción el vino viene de la uva? O tú te tomas, en mi casa se hacía vino y era zumo de uva fermentado, que se preocupaba de darle un grado de alcohol para que se mantuviese con el propio alcohol, no alcohol añadido. Con lo cual tú te tomabas un chupito y te ponías como gento, muy bien. Sin embargo, otros vinos te los tomas y cabezones, por la gran cantidad de química, que tiene una gotita para que tenga un color bonito, otra gotita para que se conserve, otra gotita con el cual estás tomando con nombre de vino un cóctel molotov y no un zumo de uva. Yo no soy enólogo. Después también un momento. Sí. No, la diferencia, te decía, lo que exporta España, un litro de vino, 1,20 o 1,50. ¿Qué diferencia hay entonces entre un vino de 20 euros, de 50 o de 100? ¿Por qué esas diferencias? Bueno, me pregunta, a un extermino no le pregunte esas cosas porque no soy enólogo, pero lo que tú dices de los dolores de cabeza, lo que sí que, no solo por lo que he leído, sino por las conversaciones con mis hermanos, que sí lo son, ¿no? Y que saben mucho de estas cosas, y con amigos que saben mucho de estas cosas, por ejemplo, el dolor de cabeza se produce cuando la fermentación no ha sido suficiente, o ha sido inadecuada, o ha sido mal hecha, y se produce un aumento de acetaldehído, una acumulación de acetaldehído, que es una de las moléculas que hay en la cadena de la glicolisis de la glucosa, o de glicerol, que es otro alcohol que se produce en la cadena, y cuando no se ha producido una fermentación bien hecha, se acumulan y esos producen cefaleas, porque son vasodilatadores, etcétera, y producen cefaleas. Cuanto mejor hecho esté el vino, mejor se tolera desde el punto de vista neurológico. Claro, hay que intentar que no se produzcan efectos neurológicos cuando se toma el vino, porque es que entonces es malo. Pero si con una copita de vino te entra el dolor de cabeza, es que el vino es malo, salvo que tengas una jaqueca, que es por otra cosa. Pero generalmente es por una... Y es que la elaboración del vino es no solo un arte, hoy es una ciencia. Y gracias a eso podemos tomar vinos magníficos.
Fue siempre un arte y había mejores artesanos y peores artesanos. Hoy es una ciencia y los enólogos conocen muy bien todo el proceso. Si uno va a una bodega, es una maravilla seguirlo para un científico, por ejemplo, pero por cualquier ciudadano, ver cómo van siguiendo todo el proceso, ese complejo proceso de curvas que yo he puesto ahí, cómo lo van siguiendo, cómo pueden detener en el momento que quieran la fermentación para que tengan estas o aquellas propiedades, para que tengan, por ejemplo, cómo se consigue un vino dulce. Seguramente muchos lo saben, pero un vino dulce se consigue de muchas formas. Una, echando el azúcar, pero otra es deteniendo la fermentación cuando todavía hay mucho azúcar. Detiene la fermentación y en ese momento, pues, por la forma que sea, no voy a decir cuál, que no Salvador me ríe, pero no, simplemente echándole más alcohol, por ejemplo, ¿no? Y luego quitándole el alcohol. En fin, hay muchas formas de tener, y entonces se queda más azúcar. Hay muchas formas de elaborar vino. Y luego está la parte ya que tú comentas, que lleva razón, es añadirle química, pero eso es el final del mercado, del negocio. Hoy es como cuando hay la corrupción en el aceite de oliva. El peor favor que le puede hacer en este momento alguien al mercado del aceite de oliva español, cada vez más prestigioso, es hacer corrupción, fraudes en la elaboración. Eso es un daño terrible. Eso yo creo que afortunadamente cada vez se hace menos. Pero lleva razón, la química... pero yo creo que hay una fantasía, un poco de fantasía sobre esta cuestión. Ahora, un laboratorio, una bodega grande es un laboratorio de química. Eso no te quepa duda. Pero bioquímica fundamentalmente. Muy bien, bueno, pues vamos a dar por concluido aquí el debate. Creo que ahí hay una pregunta, una señora, y ya con eso concluimos porque tenemos que probar el vino, claro. ¿Tú no crees que la estadística es preguntando lo que se bebe, todos minimizamos lo que bebemos? Por tanto, los resultados de la estadística habrá que darle un factor de corrección de a lo mejor 1 y pico más de lo que digamos que bebemos al día. Y si hay trabajos de correlación en lo que decimos que bebemos con lo que se consume en esa zona por venta de alcohol, por ejemplo, o de vino en este caso. Yo creo que en las encuestas minimizamos seguro. La unidad básica esa diaria que has dicho tú, si nos preguntan, todos decimos yo bebo lo normal, o yo bebo muy poco, pero eso de una copa o dos, ¿crees que es así la realidad de la encuesta? Ya. La doctora Esteba, que ha hecho esta pregunta, es mi mujer. Y tenemos un debate familiar que con bastante imprudencia lo ha traído aquí al público. Ella no se cree las estadísticas y yo sí me creo las estadísticas. Yo sí me creo las estadísticas, Isabel. Y sobre todo, es cierto que siempre hay unos secos. Los secos se diluyen generalmente por arriba y por abajo, si los estudios están bien hechos, y los secos se minimizan cuando el tamaño muestral es muy grande. Sí, por lo general la gente dice la verdad, ¿eh? Aunque parezca increíble, cuando tú le preguntas a la gente, es cierto que hay gente que miente, pero la gente por lo general suele decir la verdad, ¿no? Pero ya sé que tú no te lo crees. Bueno, dejamos el debate ahí y dejamos las puertas y las ventanas abiertas a la elección personal, pero siempre, como decimos en la Carta Malacitana y como ha dicho el doctor Soriguer, dentro del ámbito de la dieta mediterránea, dentro del ámbito de nuestra cultura gastronómica. Y dentro de ese ámbito, evidentemente, pues ahora vamos a hacer esa pequeña degustación que hacemos como conclusión de esta conferencia. Antes vamos a dar, Jesús Moreno, vicepresidente de la Carta, pues le va a entregar un pequeño recuerdo de su paso por esta tribuna al doctor Soriguer. Un símbolo malagueño de nuestro escultor de cabecera, Pepe Pereiro, que está por allí. Bueno, pues muchas gracias y vamos a pasar a brindar por esta magnífica charla.